Muy buenos días a todas y a todos. Eh, Muy contento de esta instancia, donde vamos a socializar el trabajo que se ha realizado al interior de la mesa de creación en el contexto de la política de investigación, creación e innovación que lleva adelante el Senado Universitario en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, eh, que evidentemente ha sido un trabajo intenso, al cual le hemos dedicado un buen empeño y que de alguna manera se va a venir a fortalecer con una instancia donde podamos compartir aquellas conclusiones, en cierta manera, que ha ido llegando a la mesa, pero que necesariamente debe alimentarse, retroalimentarse de las opiniones de la comunidad a quienes se le ha extendido la invitación, ampliada por cierto, para poder compartirles aquello que hemos ido trabajando y que bien se podrá resumir en la presentación que pasaremos a realizar a continuación. Eh, si ustedes me permiten, voy a iniciar esa presentación para al mismo tiempo incluir en ella no solamente el trabajo, sino quienes han sido los que han realizado esta labor y que constituyen la mesa de creación que hoy día se reúne para compartir sus conclusiones preliminares, ¿no? Luis, ¿Sí? quizás también podrías comentarle lo de que existen las 6 mesas paralelas, un poco para Por que supuesto, entiendan sí, eso. disculpe, es que a veces uno está tan naturalizado en el trabajo que se olvida de esos detalles, digamos. Gracias, Fernando, y por favor, siempre interrúmpanme para que incluya aquellas cuestiones que pueden escapárseme. Esta mesa en particular trabaja sobre uno de los ámbitos de la producción académica, cual es la creación artística. Pero en paralelo hay otras mesas que trabajan otros ámbitos, como la investigación, que se ha dividido en dos áreas, ¿no? Primero, la investigación que está referida más bien a ciencias, yo diría que ciencias duras le podemos llamar, y otro ámbito que está trabajando la investigación en el ámbito de las humanidades, las ciencias sociales, las artes y las comunicaciones, ¿no? En otra mesa se está discutiendo la cuestión que tiene que ver con los centros de excelencia, con la innovación y finalmente una mesa que está trabajando las cuestiones referidas a la ética, que no solamente involucra la investigación, sino también a la misma creación artística o la innovación. En ese sentido, el trabajo ha tratado de organizarse de tal forma de poder incluir todos los ámbitos que han sido percibidos por parte de la coordinación de esta política y cuyo directorio, entre comillas, conforman tanto las personas que provienen desde la Comisión de Docencia e Investigación del Senado, como de la Vicerrectoría y otras personalidades de la universidad que vienen a complementar esa reunión, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, la conformación de esta mesa, en particular, la coordinación recae en Patricio Bustamante, senador, representante de la Facultad de Medicina, que hoy día nos acompaña, Fernando Gaspar, como director de creación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, que al mismo tiempo es parte del equipo coordinador, y perdón, Fernando, tú me corregirás el nombre específico de la instancia, de la coordinación de la política, y quien les habla, Luis Montes Rojas, senador también por la Facultad de Artes. Debo nombrar a quienes han sido integrantes de esta mesa,
el profesor Ignacio Güero, del ICI, la profesora Paula Rieta, de la Facultad de Artes, el profesor Mauricio Barría, también de la Facultad de Artes, el profesor Gonzalo Díaz, de la Facultad de Artes, la profesora de la Facultad de Filosofía, Darcy Doll, el profesor Cristian Gómez Moya, de la Facultad de Arquitectura, la profesora Nuri González, de la Facultad de Artes, profesora Ana Archa, de la Facultad de Artes, profesor Javier Jaimovich, de la Facultad de Artes, la profesora Paulina Mellado, de la Facultad de Artes, la profesora Francisca Morán, también de la Facultad de Artes, el profesor Luis Orlandini, de la Facultad de Artes, la profesora Alicia Sherson, del ICI, la profesora Tiziana Panizza, de ICI, y el profesor Mauricio Valdebenito, de la Facultad de Artes. Como ustedes pueden apreciar, es evidente que la Facultad de Artes tiene una presencia bien importante, pero al mismo tiempo se hizo la precisión para poder integrar a todas aquellas unidades donde la creación artística se considera un ámbito de la producción académica, y por lo tanto también está aquí representada la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Filosofía, y por cierto, nuestros amigos y amigas del Instituto de Comunicación e Imagen, el ICI. También me parece muy importante, y lo voy a nombrar con un especial agradecimiento, ¿no?, a Guillermo Jarpa, que ha realizado un trabajo muy importante para la coordinación de esta labor que hemos asumido. Ahora, la primera diapositiva nos permite ver cuáles van a ser los ejes transversales que nosotros hemos determinado para una política que esté referida específicamente al ámbito de la creación artística. Y estos principios transversales dicen relación con la excelencia y desarrollo de la creación artística académica, la equidad e inclusión, el fortalecimiento de la inter y transdisciplina. Perdón, si me quedo pegado en algún momento me avisan para poder repetir si es que no tengo buena señal. Fortalecimiento de la inter y transdisciplina con mirada experimental y enfoque social, la valoración y reconocimiento del patrimonio artístico de la universidad y el fortalecimiento de los recursos e infraestructura para el desarrollo sostenible de la creación artística. Me parece que estos 5 ejes son los que permiten articular cada uno de los puntos que vamos a pasar a revisar posteriormente, y vamos a quedar siempre atentos a cualquier duda que vaya manifestándose a partir de estas cuestiones que le vamos a ir presentando. Lo primero que se nos solicita es encontrar esos ejes de la política, y nosotros identificamos 3. El primero de ellos, el que tiene que ver con la gestión de los proyectos y el financiamiento de la creación artística. Para ello, se desglosan desde ahí 3 factores que son habilitantes, ¿no? Primero, el desarrollo de una unidad transversal para la gestión de proyectos internos y externos de creación. Después, el incentivo del uso del portafolio académico y las bases de datos vinculadas para permitir el registro de las obras de creación artística. Y finalmente, la consolidación de instrumentos actuales de financiamiento y desarrollo de nuevos instrumentos de financiamiento interno a nivel, de la creación artística a nivel local como central, ¿no? El desglose de ellos nos permite considerar que a partir del desarrollo de esta unidad transversal para la gestión de proyectos, el objetivo sería el aumento de proyectos adjudicados con fondos externos a través del desarrollo de iniciativas para apoyar y guiar este proceso, que a su vez permite habilitar más tiempo para el desarrollo de los procesos creativos. En segundo término, mejorar la gestión de proyectos internos y externos de creación, con particular énfasis en fondos de cultura y similares que permita acelerar procesos administrativos, ¿no? En tercer punto, ampliar los canales de comunicación entre las unidades centrales y las unidades locales, optimizando los tiempos y recursos para la gestión, y finalmente el apoyo en la gestión de proyectos con instituciones extranjeras que busque potenciar las alianzas colaborativas a nivel internacional. Respecto del uso de portafolio académico, se propone levantar una base de datos confiable y rápida de obtención de información para la gestión y administración desde las unidades centrales y locales, y la vinculación del portafolio académico con otros procesos administrativos,
disminuyendo tiempo y recursos de los académicos y académicas y del estamento profesional. Esto es muy importante en el sentido de pensar cómo la cultura de los académicos y académicas de alguna manera tiene que apropiarse tanto de los instrumentos existentes Luis. como de las vinculaciones. Por favor, Fernando. ¿Fernando? ¿Perdón? No, es que tuviste en la última, solo el último, sí, te quedaste pegado. Vale. Entonces, Pero solo el último. vuelvo sobre el vínculo del portafolio académico con los otros procesos administrativos. El portafolio, si bien considera las actividades de creación, hemos visto cómo tiene que dialogar con otros instrumentos administrativos que la propia universidad se ha dotado. Y en ese sentido, nos parece que es importante influir no solamente en la cultura de los académicos y académicas para ir conformando esa base de datos, sino también de la propia estructura universitaria para consolidar los distintos instrumentos que existen, como por ejemplo CEPAVID, o como lo que tiene que ver con el archivo referente a la biblioteca, de tal forma de conformar una red de información que facilite los procesos, ¿no? Finalmente, el factor habilitante 3, consolidar instrumentos actuales de financiamiento y desarrollo, de nuevos instrumentos de financiamiento. Entonces, el objetivo de este factor habilitante sería el aumento de proyectos de creación artística que den cuenta de la diversidad disciplinaria y temática junto a nuevas miradas artísticas. Y en segundo término, la sostenibilidad de proyectos y núcleos artísticos que ya se encuentran desarrollando creación al interior de nuestra universidad. En ese sentido es que creemos que el financiamiento no solamente debe ser externo al cual debamos concurrir desde la universidad, sino también la consolidación de los instrumentos de financiamiento, de financiación al interior de la propia universidad, de tal forma de proyectar los esfuerzos que están realizando a nivel de las unidades, tanto departamentos como facultad, no solamente en la creación autoral, sino también aquella que ha sido colegiada y que tiene como estructura la conformación de núcleos interdisciplinarios. El segundo eje dice relación con los recursos, la infraestructura y la cultura académica, teniendo como factores habilitantes el fortalecimiento de desarrollos, espacios físicos, infraestructura y equipamiento para la creación artística. También, en segundo término, el incentivo de desarrollo de nuevas prácticas experimentales inter- y transdisciplinarias. Y como tercer factor habilitante, la revisión y actualización de procesos de contratación y gestión de jornadas académicas. Respecto del primer factor habilitante, el fortalecimiento y desarrollo de espacios físicos, infraestructura y equipamiento, se propone el aumento de espacios físicos y equipamiento para el desarrollo sostenido de actividades vinculadas a procesos creativos que permitan el encuentro de ideas y procesos. En ese sentido, decir que la equivalencia que se pensaba al interior de la mesa es comentar cómo la investigación se ha dotado de espacios e infraestructuras y recursos al interior de la propia universidad y cómo en esa equivalencia debiésemos pensar el ejercicio de la creación artística. Y por lo tanto, esa falencia, ¿no? La idea de los espacios físicos y el equipamiento para el desarrollo de la creación artística es una cuestión sobre la cual se puso un importante acento. También el desarrollo de un proyecto para la habitación de una sala de exhibición audiovisual, abierta a la comunidad y que pueda acoger procesos creativos en este ámbito. Es una cuestión específica con la cual nosotros decidimos también ponerla sobre la mesa, dado que si bien existen otros espacios para la extensión, estoy pensando por ejemplo en museos o salas destinadas al teatro o a la música, no existe una sala específica para el ámbito de la creación audiovisual, que como conversábamos al interior de la mesa, ha tenido un gran crecimiento, especialmente en el último tiempo, aun cuando sabemos que tiene una historia bien afincada en la propia universidad.
Asimismo, pesquisar espacios actuales y potenciales para el desarrollo de la creación artística para su mejor uso y más ampliado a la comunidad universitaria. Y en ese sentido, los mismos espacios extensionales, pensando, por ejemplo, en los museos o las salas de los centros extensionales, bien podrían ser considerados como espacios potenciales para el desarrollo de la creación artística en conjunto con aquellos lugares donde se debiese desarrollar infraestructura para la creación inter o transdisciplinar. Finalmente, fortalecer alianzas entre las unidades académicas y medios de comunicación de la Universidad de Chile para su uso como espacios para el desarrollo de procesos de creación artística. Y esto es bien interesante, dado que la universidad ha dado pasos bien fuertes respecto de los propios medios de comunicación. Estamos pensando en el fortalecimiento de la radio, de la televisión y medios digitales que bien podrían ser pensados como, digámoslo así, una especie de recurso que pueda ser utilizado por la creación artística como un espacio de desarrollo. El segundo factor habilitante habla del incentivo al desarrollo de nuevas prácticas experimentales inter y transdisciplinarias, donde el objetivo sería aumentar el financiamiento de proyectos e iniciativas de creación artística con un carácter claramente inter o transdisciplinar, convocado regularmente, o pueda ser convocado regularmente desde organismos centrales para justamente poder observar esa vinculación entre las unidades, ¿no? También las unidades y a través de ellas de las disciplinas. También el aumento en el desarrollo de la cantidad de núcleos interdepartamentales e interdisciplinarios en el ámbito de la creación, promoviendo el trabajo transversal y colaborativo. En ese sentido, ya ha habido algún trabajo sobre ello, cuando pensamos que la Facultad de Artes ha puesto en desarrollo una política para los núcleos, pero que en ese sentido podría ser fortalecido, entendiendo que permite asegurar un trabajo mancomunado entre académicos, académicas, y no solamente académicos, académicas, estudiantes de pre y posgrado, colaboradores externos y otras unidades fuera de la misma universidad que vengan a proponer esa sinergia. Y esa misma idea, el fomento de la sinergia entre creación e investigación, se promovería también a través de las metodologías innovadoras que promuevan las prácticas híbridas y experimentales, fortaleciendo las colaboraciones que ya están en curso. Finalmente, el último objetivo sería el incremento de proyectos con instituciones extranjeras, gracias al potenciamiento de alianzas internacionales con instituciones universitarias, artísticas y culturales. El último factor habilitante de este eje de la política es el revisar y actualizar los procesos de contratación y gestión de jornadas académicas, y aquí se propone mejorar las condiciones administrativas para cumplir jornadas dedicadas a la creación y otras actividades académicas para establecer condiciones óptimas referidas a los recursos, al uso de tiempos y recursos. Lo que estamos pensando aquí es cómo las políticas académicas, de alguna manera, deben administrar la distribución de las jornadas para que sea óptima las condiciones destinadas a la creación, cuando muchas de las veces sabemos que tiene que ver con una repartición inequitativa respecto del ejercicio docente. También se propone aumentar el ingreso de creadoras y creadores en pregrado para funciones docentes, pero también para investigación y creación, con énfasis en mejorar las condiciones de equidad, inclusión y pertinencia. O sea, que el ámbito de la creación artística esté considerado como uno de los factores habilitantes para el ingreso a la carrera. Y esto obviamente no solamente está pensado para la Facultad de Artes, donde muy probablemente esto se encuentra en ejercicio, sino también para otras unidades donde la noción de creación artística debe ser pensado como uno de los ámbitos de producción académica. Finalmente, revisar los reglamentos y actualizar los procesos de contratación y adjudicación de recursos en relación a género, discapacidad y pueblos originarios para promover más equidad e inclusión en términos como se planteó al inicio de esta misma presentación. Finalmente, el último eje de la política dice de relación con el reconocimiento y valoración interno y externo de la creación artística. Y en esto me parece que es muy relevante, puesto que ese reconocimiento y valoración logra un impulso de los otros ejes que nosotros estamos analizando anteriormente. Aquí los factores habilitantes serían la valoración de la creación artística como actividad académica, y para cumplir, y cuyos objetivos sería la generación de un comité asesor
para la evaluación de la creación, o sea, específicamente la creación artística como un ámbito del desarrollo académico que debe ser valorizado en sus propios términos, ¿no? Que asesore y promueva procesos de jerarquización pertinentes para el ámbito de la creación, como la actualización de criterios, sabiendo de la complejidad del campo en el cual nos desempeñamos. Al mismo tiempo, promover el desarrollo de la creación artística como actividad académica, al mismo nivel que la docencia, la investigación y la extensión, de manera que se considere su relevancia y pertinencia de forma transversal. Finalmente, incentivar la difusión de la creación artística académica en espacios universitarios que fomente y promueva su circulación y reflexión. En el segundo factor habilitante leemos el reconocimiento y difusión del patrimonio artístico de la universidad. Esta es una cuestión que me parece que también es muy relevante, entendido el momento en que esta discusión acontece, ¿no? Contextualmente, no solamente al exterior de la universidad, sino también al interior de esta. Propone promover el patrimonio de la universidad en vínculo con las comunidades, fortaleciendo una mirada social del patrimonio artístico público y mejorando el acceso general a la población. La definición misma de patrimonio dice relación con el reconocimiento de la comunidad y por lo tanto no podemos sino promover esa definición al interior de la universidad para comprender que la misión de nuestra institución es no solamente el resguardo, sino también la promoción y el fortalecimiento de la relación con el patrimonio. También se propone fomentar las vinculaciones con direcciones de extensión para promover esa difusión, yo diría incluso más allá de la difusión, la puesta en valor que fuese de una manera más amplia, ese concepto, para terminar con el incentivo a una mirada sobre el patrimonio artístico que permita su reconocimiento como acervo público y su impacto en el reconocimiento externo de la universidad como una institución cuyo empeño está justamente en el fortalecimiento de esta área. En tercer término, el fortalecimiento y valoración de la creación en el ámbito del posgrado, fomentando en primer término la contratación de creadoras destacadas o creadores destacados en sus disciplinas, incentivando cambios en las políticas de contratación de las unidades. En segundo término, el desarrollo de proyectos artísticos entre estudiantes de posgrado y la comunidad académica a través de modelos de trabajo conjunto que amplíen la diversidad de proyectos artísticos de la universidad. Y tercero, avanzar hacia la generación de doctorados por obra a través de metodologías innovadoras que promuevan la creación artística como forma de conocimiento. En último término, el impacto en las políticas públicas en creación artística, donde nos proponemos como objetivo desarrollar iniciativas para el levantamiento de centros de excelencia en área de creación, que en nuestra universidad, si yo no tengo mal entendido, no existen, y con el objetivo de aportar a un modelo de desarrollo nacional de la creación artística, ¿no? Al mismo tiempo, y este sería el último objetivo, promover el desarrollo de instrumentos de apoyo estatales que fomenten la creación artística universitaria como forma de apoyar su reconocimiento académico a nivel nacional. Y en ese sentido, este último factor habilitante consolida la posición de la universidad para de alguna manera propiciar la transformación del campo que, como sabemos, no ha sido tan digamos, tan beneficioso para el área de la creación artística entendida como en el ámbito académico, sino más bien estas se han afincado en fondos de cultura que no necesariamente establecen una vinculación con la universidad. Me parece que esta presentación viene a dar buena cuenta del trabajo que se ha realizado. Nosotros siempre hemos tenido esta presentación abierta, tanto a quienes han sido miembros, componentes de la mesa de trabajo, y ahora en esta oportunidad también a la comunidad, para que se puedan expresar aquellas colaboraciones, retroalimentaciones, incluso disensos respecto del trabajo que hemos desarrollado. Y por lo tanto, yo dejo abierta la palabra en inicio a quienes han sido parte de esta mesa para que puedan complementar esta presentación que hemos hecho y posteriormente a quienes hoy se integran como parte de la comunidad para colaborar con miradas sobre este trabajo. Muchas gracias.
no veo manos levantadas, así que yo voy a pedir a Fernando que, que inicie el diálogo para incentivar también la participación de quienes hoy se unen a esta mesa. Sí, yo, como tú, gracias Luis, invitaría a que quizás hubiera una primera intervención a modo general, si es que ustedes se encuentran visibilizados las principales problemáticas o los principales aspectos a los cuales la universidad debería abocarse en el desarrollo de la creación artística. Quiero decir con esto es, no, más allá de recibir una aprobación del trabajo de la comisión, es si consideran que hay algún aspecto que no se mencionó de alguna manera durante la presentación y eventualmente, si no, podemos ir revisando quizás con más detalles, si no hay tantos comentarios generales, los ejes o los ejes de manera general, ¿no? Como para ir dividiendo la conversación, pero en primera instancia los invitamos un poco a que nos hagan partícipes si ustedes consideran que hay alguna ausencia o la presentación carece de contener alguno de los temas que ustedes consideran prioritarios. Incluyendo, por supuesto, a la gente de la mesa también. O sea, acá hay integrantes, hoy día nos han acompañado también algunas personas que son parte de la mesa, como integrantes de la comunidad académica que no participan en ella. Voy a, muy patudamente, a grandes rasgos, me pareciera que todos los temas están abordados, pero en lo particular, y tal vez porque estoy recién viendo algo así, creo que hay algunos asuntos que a uno le gustaría tener como mayor conocimiento como en profundidad, pero si eso es lo que continúa en la presentación, creo que para poder manifestar algo debería escuchar más. Y con eso me refiero tal vez como particularmente a la última parte en la que hablan del fortalecimiento y la valoración de la creación en el ámbito del posgrado. En los 3 puntos, cuando habla de fomentar la contratación de creadoras destacadas o de creadores destacados en sus disciplinas, incentivando cambios en las políticas de contratación de las unidades, porque eso queda mencionado pero no queda explicitado. Entonces me gustaría saber a qué se refieren porque los otros siguientes puntos también hacen alusión a esas como cambios de políticas, pero no queda muy claro a qué se refieren esos cambios. Guillermo, ¿está por ahí? Sí. Guillermo, sí, estaba pensando en que me parece que el documento de Word, que de alguna manera va desarrollando cada uno de los puntos, podría ser interesante como parte de esta presentación, justamente para ir viendo cómo se van declarando esas definiciones de manera un poco más extensa, porque claramente este trabajo, como ustedes ven, no ha sido pequeño, digamos, un trabajo de cierta envergadura, y es difícil presentarlo de forma resumida, de tal manera de poder hacerles partícipes de todo aquello que se ha discutido. Obviamente el PowerPoint es una destilación de largas conversaciones y discusiones que se han tenido, no solamente con los miembros de la mesa, sino que incluso con algunas mesas aledañas, como por ejemplo una interesante discusión con la mesa de innovación, por ejemplo, ¿no? Y me parece que el intento de esta socialización justamente tiene que ver con la posibilidad de recibir tanto estas dudas como comentarios respecto a lo que se ha dado. Si te parece, Guillermo, podríamos buscar ese documento para ir viendo cada una de las definiciones en el caso de las, digamos así, de las dudas que puedan ir surgiendo, ¿no? Claro, no sé si
comparto magníficamente ese eje. Bueno, también un poco aprovechar para dar respuesta como a la duda específica. Claro, a lo que va ese objetivo tiene que ver principalmente con la idea de que han habido casos en donde cuando se han empezado a levantar programas de posgrado en creación artística, ha costado poder consolidar una planta académica en el área de creación, principalmente por ciertas exigencias administrativas que tienen que ver con contratación, que tienen que ver con departamentos, etcétera. Entonces un poco lo que busca eso es un poco revisar y apoyar los casos específicos en donde se estén levantando programas de posgrado y se estén encontrando estas dificultades, que son dificultades que tienen que ver principalmente con políticas de departamento. En el ámbito como un poco del eje mismo, o mejor dicho, del factor habilitante mismo, del fortalecimiento y valoración, voy a... ¿Compartes tú la pantalla o estás habilitado? Sí, sí. ¿Ya? Perfecto. Denme un segundito, acá. Acá voy a leer de qué trata y quizás también una cosa de antecedente de contexto. La estructura que tiene la presentación, que está dividida en estos principios transversales, ejes, factores y objetivos, obedece una propuesta que nos enviaron del Comité Ejecutivo y que lo que intenta hacer un poco en términos técnicos, es, bueno, presentar ejes de dimensiones, y luego los factores habilitantes son la transformación o el cambio, o el ámbito en el cual habría que hacer transformación, y el objetivo es como las consecuencias de ese cambio, o también como para entender la manera en que está estructurado. En términos de fortalecimiento y valoración, lo que estamos definiendo como tal es, bueno, actualmente el ámbito del posgrado en términos de creación constituye un espacio potencial fundamental para el desarrollo de la excelencia y la calidad de la creación artística, y que no se encuentra totalmente explorado en toda su potencialidad creadora. Entonces, se propone por fortalecer los programas relativos a creación artística, reforzando y consolidando plantas académicas, que también hay un tema ahí relativo a también cómo aprovechar el posgrado en esa visión un poco de establecer programas de creación artística como tal. Incentivar la creación de nuevos programas que atiendan a las realidades y desafíos del contexto cultural actual. Este esfuerzo va de la mano con potenciar los programas como espacio de desarrollo de procesos de creación, fomentando sinergia entre estudiantes, académicos, académicas hacia el desarrollo de iniciativas artísticas que exploren nuevas metodologías. Entonces, ese siendo, digámoslo así, el factor habilitante, o sea, ese siendo como la transformación que hay que realizar. Dentro de eso habíamos ubicado como esta revisión y un poco también un apoyo a procesos que se estén dando y que se están dando actualmente de creación de programas de posgrado, para poder en ese sentido dar cuenta y apoyar y fomentar la constitución de claustros académicos de creación en un ámbito que efectivamente también tiene mucha potencialidad como forma experimental, como forma también de acercarse a problemáticas sociales, culturales, etcétera. Un poco esa es la definición de ese eje, de ese factor, si es que ayuda también un poco a entender también la manera en que está estructurada la política. Eso como para complementar y para dar respuesta a lo que comentamos. Muchas gracias, Guillermo. Sí, me parece que aquí hay dos cuestiones bien importantes. La primera es que, si bien existen programas de magíster que están en los cuales se realiza creación, especialmente aquellos que están ubicados en nuestra Facultad de Arte, también pensar que el fortalecimiento de la creación artística que se desarrolla como actividad académica al interior de esos programas debe ser necesariamente reconocido, valorado como producción académica de la propia universidad. Al mismo tiempo, pensar que se debe incentivar otros nuevos programas, como de alguna manera se está haciendo cuando hablamos de un doctorado que se encuentra en etapa de estudio y que se va a llevar adelante en conjunto con 3 unidades, ¿no? En este caso, ICI, la Facultad de Artes y la Facultad de Arquitectura. En esa lógica, me parece que no solamente el reconocimiento de aquello que existe y que ha venido funcionando hace no poco tiempo en la universidad, sino al mismo tiempo el fortalecimiento de esos procesos en tanto producción académica. Y para esa lógica, también ver no solamente lo que pasa en unidades donde la creación artística es valorada. Sabemos que en la Facultad de Artes tú no podrías subir de jerarquía si no se reconociese la creación artística como parte de la producción académica, sino también el fortalecimiento de ese reconocimiento en unidades, por ejemplo,
como la Facultad de Filosofía y Humanidades. Lorena levantó la mano, por favor. Hola, gracias. Sí, a propósito de eso también, yo tengo como una doble militancia, trabajo como académica en la Facultad de Filosofía y como asesora pedagógica y curricular en arte. Y bueno, mi duda es más como macro en términos de lo que generalmente topa cuando se quieren levantar estos cambios, estas instancias, que es la duda como más económica, ¿no es cierto? Como que existe una cultura transversal de una relación de precariedad con las artes. Y escuchando y viendo la presentación hay un cambio profundo, no solo en la mirada de la creación de conocimiento, sino también en la estructura, infraestructura, etcétera, de los fondos universitarios. En ese sentido, esto se levantaría con plazos, porque cuando uno ve la presentación hay muchas cosas que yo las veo desde el conocimiento de la universidad como a largo plazo, ¿no es cierto? ¿Y qué va pasando mientras? Antes de que todos los que estamos aquí presentes pasemos a la muerte, digamos, ¿qué va a pasar en este tiempo? Si hay alguna proyección de corto plazo, mediano plazo, porque yo veo más, me parece muy interesante y valoro mucho, pero lo veo de largo plazo la mayoría de las cosas que observo, conociendo los tiempos de la universidad también. Muchas Eso. gracias, Lorena. Yo creo que en realidad esa es una gran preocupación que de alguna manera trasunta todo nuestro trabajo. Después de la intervención del profesor Bustamante, que quizás también tiene que ver con esta misma alocución, quizás Fernando nos pueda dar alguna noticia justamente de la manera en que se viene trabajando esto y que va a tener algunas etapas posteriores que seguramente van a tener que ver también con los plazos y el financiamiento que esperamos esta vez vaya acompañando a la generación de la política. Senador Bustamante, por favor. Gracias, gracias Luis. Buen día a todos y a todas, espero se encuentren bien ahí, con ánimo, con salud. Muchas gracias por la presentación y también a quienes hoy han asistido para poder conversar respecto a la política, ¿no es cierto?, de investigación, creación artística e innovación. Creo que hay un desafío primero por parte del Senado Universitario de asumir esta política en términos amplios. Desde la comisión tuvimos reunión, ¿no es cierto?, con el ministro de Ciencia y Tecnología, planteando y desafiando también las políticas de Estado que se tienen respecto a la creación científica en este caso, y también las señales que se han dado de alguna manera de separar, ¿no?, la investigación en ciencia social, la investigación en como les llaman ciencias duras, ¿no?, que yo discrepo un poco de esa idea. Y se han dado varias discusiones interesantes a lo largo del tiempo en que llevamos trabajando con esta mesa amplia, desde diversas miradas, ¿no?, desde la propia noción y concepto de creación, hasta tensión en la creación y cómo fomentar lo transdisciplinario, en la valoración propia que hace la institución, ¿no es cierto?, la creación artística. Ahí tenemos ciertos consensos, ¿no?, que podemos mirar también en la historia un poco de esta inevitable comparación entre la creación científica y este binarismo versus, ¿no es cierto?, la creación artística. Yo creo que ahí la política y este espacio nace también hacia tensionar esa lógica, siendo que igual aquí estamos trabajando en mesas que trabajan paralelamente, conversamos, dialogamos, sí, pero hay un afán y es lo mejor que pudo salir. Y yo comparto también esa duda que tiene que ver con la tensión final de la implementación de las políticas y que ahí también podemos ser muy críticos, porque muchas veces las políticas se aprueban y terminan en un cajón mucho tiempo, se espera que se firmen y se promulguen y luego tampoco tienen su financiamiento. Entonces, ahora esta política tiene una innovación que significa que hay una conversación con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos, ¿no es cierto?, y Gestión Institucional, con el fin de generar un presupuesto, conversar respecto a su financiamiento, que al final son el punto crítico, ¿no?, como de los espacios, la infraestructura, para generar esta creación y cómo la universidad crea un medio propicio para que se pueda dar dentro de la mayor calidad y entregar ese espacio, ¿no? Y yo creo que ahí va a haber, yo no tengo una respuesta, yo sí pienso que es importante la ciudadanía universitaria también, de qué forma hace propia las políticas. Lo digo por la experiencia de la política de inclusión y discapacidad en perspectiva de diversidad funcional, que se aprobó de manera unánime en el Senado Universitario. En su elaboración participaron activamente todos los estamentos, así como también todas las vicerrectorías, y hay una mirada bien crítica respecto a su implementación.
Entonces yo hoy pienso que más que una respuesta es una pregunta para todos en términos de cómo también hacemos ciudadanía universitaria, y yo creo que eso va a ser una tensión inevitable en un momento, ¿no? O sea, aquí claro, podemos escribir en la política y declararlo, pero yo creo que hay que exigir que eso se materialice. Para eso también existen las políticas, para generar pisos mínimos, pienso yo, que aseguren ciertos derechos. Entonces la política, desde mi punto de vista, es un avance, pero que va a requerir compromiso, digamos, de todos, todas, y también exigir su cumplimiento. Yo creo que ahí hay un desafío también a la comunidad universitaria entera en su participación, y cómo se comprende finalmente la universidad, y cómo se le exige al Ejecutivo que implemente adecuadamente las políticas en esta idea también y marco universitario que nos hemos entregado con los órganos superiores. En este caso, como Senado, a nosotros nos cabe la discusión, la aprobación y, por supuesto, un diálogo con la rectoría y con el Ejecutivo, pero ahí hay una tensión constante y que no existe una respuesta hasta el momento. Eso, gracias. Muchas gracias, Patricio. Antes de dar las palabras que están solicitadas a Mauricio y Paulina en ese orden, dejo la palabra a Fernando para que pueda responder la cuestión anterior referida también al financiamiento en términos específicos. O quizás quisiera preguntarle a Mauricio y a Paulina si no es sobre el mismo tema, es sobre el ámbito presupuestario. Paulina no, y Mauricio tampoco. Ya. Bien, bueno, muchas gracias, Lorena, por tu duda. Como dice bien Patricio, es una interrogante que permanentemente uno se hace en la universidad, ¿no? Sobre los diferentes ámbitos de desarrollo y las necesidades que tiene. Ayer mismo tuvimos una reunión del Comité Ejecutivo de la Política con el vicerrector Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo, con la vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, y una de las primeras cosas que se puso sobre la mesa es que esta es una política que va a tener lo que en términos legislativos se llama un informe financiero, es decir, se va a estimar el costo de lo que implica e implicará a la universidad la ejecución y la realización de todas las medidas que están contenidas, por lo cual el Senado va a dar un paso adelante respecto a la forma en cómo tradicionalmente se realizan las políticas, como dice Patricio, que muchas veces dependen de diferentes factores para que éstas se lleven a cabo o no. Eso fue planteado por la vicerrectora. Por supuesto, también nos puso en antecedentes de el contexto presupuestario muy delicado que tiene la universidad, ¿no? Y eso es algo que lamentablemente es una realidad a la que hay que hacer frente. La pandemia generó una serie de falta de ingresos a la universidad por la prestación de servicios, particularmente en el hospital, quien multiplicó sus gastos, obviamente, y también de matrículas, ¿no? Y eso es una realidad que cada una de ustedes y de ustedes puede verlo. Sin embargo, ella se manifestó positiva en el sentido de que empieza, como dice también Patricio, a haber un consenso respecto a que la universidad que se está construyendo depende fundamentalmente del conocimiento que ella genera. Y este conocimiento se va a desarrollar precisamente a partir de las transformaciones que se puedan hacer en esta política. Se hizo un diagnóstico muy acabado de la falta de ingresos que está teniendo la universidad por fondos externos. Quiero poner en contexto que efectivamente el ámbito de la creación artística en ese sentido es minoritario respecto a la producción de conocimiento en el área de investigación, y por lo mismo de ingresos externos, ya sea a través de los diferentes fondos que entrega la ANID o Corfo, o etcétera, centros de excelencia, FONDEF, FONDAP,
y que obviamente también generan ingresos para la propia universidad, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ni la propia vicerrectora de Asuntos Económicos tiene una respuesta a tu consulta, no es un tema fácil, depende por supuesto de también lo que ocurra con la aprobación del presupuesto de la Nación. Ahí ya hay representantes de la universidad en diálogo con algunas diputadas, diputados, senadores, para revertir lo que se está asumiendo como un retroceso en la inversión en educación superior bajo diferentes partidas. Además, y con esto cierro, creo que es muy real lo que dice Patricio, es decir, el trabajo que la comunidad entera puede hacer intradepartamentos, intrafacultades. Finalmente los presupuestos de la propia universidad los deciden, además del Ejecutivo, el Senado, el Consejo Universitario, es decir, decanas y decanos, directoras y directores de institutos. Entonces la presión también de ustedes como académicos en sus instancias de trabajo y después los propios departamentos a sus autoridades, evidentemente que puede generar conciencia en los propios directores, directoras, decanas y decanos, de que tiene que haber un cambio cultural y una mayor inversión de las propias unidades académicas en esta área. El financiamiento no sobra, hay que tener conciencia de que si se financian algunas cosas, se tienen que dejar de financiar otras. Entonces, ese es algo que es un cambio político que tiene que también realizarse a partir de las autoridades. Yo creo que a nivel de autoridades general, bueno, la política obviamente se presentará a nivel del Senado y después a la rectoría. Creo que hay un consenso, por lo menos ahora positivo, y eso significará evidentemente una inversión escalonada a diferentes años. Las políticas, grosso modo, se están pensando a un cumplimiento de 10 años. Perdón que me alargue, por último, en el plan de, no solo en el plan de desarrollo institucional, en la acreditación de la universidad, existen compromisos de cambios respecto a mejoras en la producción de creación artística. Es decir, la universidad por primera vez está obligada a invertir en creación artística para poder cumplir los requerimientos que el Consejo Nacional de Acreditación lo obliga. Estamos en proceso ahora de entrar a la evaluación intermedia de los 8 años que está acreditada, los 7 años que está acreditada la universidad. Así que ya desde los organismos centrales vamos a empezar a presionar para recibir recursos acorde para poder dar cumplimiento a lo que nos exige la CNA. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Profesor Valdebenito tiene la palabra. Sí, muchas gracias, los saludo a todos. Después de este completísimo informe que nos ha dado Fernando, yo solo quería apuntar un par de cuestiones muy generales que me parece a mí que tocan la inquietud que planteó Lorena, lo que señaló Patricio, y algo de lo que yo recuerdo de nuestras sesiones en la comisión. Por un lado, compartir, digamos, el hecho de que las conversaciones que hemos tenido y de las que yo he participado, no siempre he podido estar en todas, lo que yo detecto es que se ha producido felizmente también una especie de sinceramiento respecto de cómo quienes venimos de distintos mundos o artísticos, disciplinares, también estamos entendiendo el tema de la creación artística. Pero lo digo esto también porque como nosotros vivimos donde vivimos, digamos, la heterogeneidad, a veces la disparidad en la realidad de nuestros departamentos también de algún modo está incidiendo, ¿no? En cuál va a ser el alcance efectivo de lo que aquí podemos como señalar, digamos, lo que está puesto en el resumen. Eso por un lado. Y lo otro es que este concepto que me parece muy pertinente, ¿no? De una ciudadanía universitaria que señala Patricio, también me conecta con algo que lo quiero compartir. Yo siento que a la luz de lo que acaba de decir Fernando, no es solo una ciudadanía con adjetivo universitaria. Yo siento que el momento constituyente que estamos viviendo de algún modo también debiese señalarnos, ¿no? Ciertas como urgencias, desafíos, incluso
ponerlo en ese tono, ¿no? Como una cierta esperanza, ¿no? De una cierta transformación en que se puedan cruzar estas nuevas exigencias como resultado de la acreditación de la universidad que señala Fernando, pero en un momento que es particularmente sensible y dinámico, ¿no? Y diría que hasta frágil. Por lo tanto, yo también quisiera explicitar, digamos, que algo que se ha comentado en nuestras conversaciones también ha aludido a esta dimensión política, en la que debiésemos como tratar de ponernos de acuerdo en cuál va a ser el horizonte de una política de creación artística, sobre todo en una universidad pública que está siendo tensionada hoy en día por un contexto que a veces resulta muy adverso, ¿no? Y por último, también quisiera como disculparme porque, claro, sonó mi reloj, porque tengo que entrar a una clase en unos minutos más, me voy a perder un poco lo que queda de esta conversación, pero yo sé que va a estar grabada, y también saludarlos y decirles que la experiencia de las conversaciones que hemos tenido en la comisión han sido interesantes. En ciertos momentos también se ha puesto en evidencia también perspectivas que yo señalaría como generacionales respecto de la cuestión de las artes hoy en día, que son saludables, de que también puedan tener un espacio de sana confrontación, o sea, como generaciones anteriores, incluso dentro de una vida académica muy intensa, también tienen como el legítimo espacio como para exponer sus propias visiones, ¿no? Que son resultado de experiencias de muy dilatada trayectoria. Y para terminar, solo señalar que una política, cualquier política en la universidad como yo la entiendo, y si encima es de creación artística, necesariamente choca también con la enorme como disparidad, digamos, en la que trabajan los académicos en la Universidad de Chile, ¿no? Con media jornada, jornadas completas, cargándole la mano mucho a las medias jornadas, ¿no? Y eso también tiene una consecuencia, naturalmente, ¿no? En la efectividad posible de una política, por muy bien diseñada que ésta resulte. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Valdebenito. Profesora Mellado, por favor, tiene la palabra. Hola. Yo me quiero referir a... Espérense que tengo que buscar un lugar porque aquí hay clase y estoy como que... No quiero que me escuchen. Ya. Con respecto a los puntos, siempre encontré que los puntos propuestos por la mesa de creación, siempre he encontrado que el punto del fortalecimiento de los recursos e infraestructura para el desarrollo sostenible de la creación artística, creo que es el más importante y debiera ser el primero, porque justamente por este problema del financiamiento, como que uno se pregunta por qué hay que esperar el financiamiento, digamos, si nosotros tenemos, o sea, somos nosotros mismos los que estamos en una práctica constante, donde efectivamente no tenemos un lugar físico donde encontrarnos, a pesar de que están los MAC, está el Teatro Nacional Chileno, siempre hemos conversado esto, y tenemos la tesis de que si no tenemos un centro de creación propio, donde, o sea, como las salas de los químicos de acá de Juan Gómez Millas, o sea, si no tenemos un lugar físico donde poder encontrarnos, es súper difícil hacer aparecer lo que es la creación realmente. Entonces todavía me encanta, o sea, encuentro que el trabajo que hemos hecho con el documento está bueno. Igual siempre hay un equipo más pequeño que es el que redacta y el que arma el documento, pero todavía sigo encontrando que queda como muy en la abstracción. Como que nosotros tenemos recursos para bajar esa cuestión a la realidad. Tenemos lugares físicos que podemos empezar a buscar, o sea, que podemos empezar a usar en ese sentido. Porque todo lo que tiene que ver, o sea, todos nuestros problemas de la producción o de la productividad, o de la famosa plataforma, o del portafolio y todo eso, siempre es una complicación porque yo como trabajo profesional tengo que preocuparme de estar haciendo cosas todo el rato, porque no por la calificación, sino porque me interesa a mí hacerlo. Porque sin eso no vivo, ¿entiendes? Porque sin eso no tengo, ¿para qué existo? ¿Cachai? Entonces, pero y sobre todo en la pandemia, uno no se encuentra con muchas personas, uno no se encuentra prácticamente... y siento que si tuviéramos el MAC, siempre digo el MAC de la Quinta Normal, porque es como que estoy obsesionada con ese espacio,
porque es tan grande, porque pueden aparecer otros lugares. O sea, si tuviéramos un lugar físico donde todos nos pudiéramos reunir y pudiéramos saber quién es el otro, mostrarnos ahí, o sea, no estaríamos como obligando a generar esa cuestión interdisciplinar, de primero genera el núcleo y después trabaja. O sea, creo que hay una sinergia que no estamos logrando cachar. O sea, hay una práctica real de los creadores de esta universidad que está muy dispersa. Y hay algo que creo que puede ser interesante como accionar, como cambiar un poco, a propósito de lo que decía Mauricio, a propósito de que dicen todos, bueno, la Constitución y la cuestión, o sea, no está pasando nada en rigor. O sea, si uno no inventa o si uno no cambia los propios modos, o sea, ahora habría que inventar modelos nuevos, otras maneras. Leer este documento de verdad me angustió un poco porque es como pensar primero financiamiento y después lo otro, y en realidad nosotros siempre trabajamos al revés, no somos como los investigadores que les pagan por investigar. A nosotros en general trabajamos, por lo menos el departamento de danza no trabaja casi nadie con Fundarte. Nosotros trabajamos con nuestra propia financiamiento privado, y lo que quiero decir es que siento que en este lugar, para que hayan cosas más concretas, sobre todo porque no tenemos plata en la universidad y lo estamos viviendo así día a día, hay que inventar otros modos. Yo no sé si este es el lugar, me imagino que sí, quiero creer en eso, y por eso insisto en que ese último número del fortalecimiento de la infraestructura, creo que para mí, o sea, lo que pienso es prácticamente, quiero ser muy práctica en este pensamiento. Si somos creadores, bueno, juntemos esa energía que está ahí, que suena muy hippie, pero en realidad es muy real. Siento que en esta como conjunción de cosas, lo que nos está faltando es como la metodología de cómo bajar de cómo hacer real o posible ciertos engranajes, ¿sí? Si estamos pensando en infraestructura, ya vamos como con la pala y la escoba a armar la infraestructura, ¿se entiende? Porque si empezamos a esperar el financiamiento, si empezamos a pensar en las medias cargas y en las cargas académicas, cuando sabemos que nunca nada es compatible. O sea, el CNA no tiene nada que ver, o sea, lo que pide la CNA en términos de productividad en la creación, a nuestros académicos de la universidad a veces les cuesta mucho ligarse a esos parámetros porque no tiene nada que ver con la realidad. Entonces estamos siempre bajo supuestos y vamos a tener que estar así siempre. Entonces tenemos que generar lugares reales, concretos. Lo que quiero decir es que cuando digo reales es que hay que generar, o sea, o generar esa sinergia de esos lugares que ya existen, que funcionan súper como desarticuladamente, como con un eje, no sé, estoy pensando en los MAC, estoy pensando en el Teatro Nacional Chileno, estoy pensando, no sé, por ahí yo escuché, perdonen que me alargue, a Montes hablar de una sala audiovisual y era, pero ¿qué es eso? O sea, ¿de qué artes visuales tiene 2 MAC? O sea, como, me empieza a enfurecer porque nosotros no tenemos ni teatro, ¿sabes? Entonces, no quiero pedir un teatro. En el fondo quiero pedir un centro de creación donde estemos, donde nos podamos ver, donde todos existamos de la misma manera, los creadores de la universidad, no de tal o cual lugar, ¿sabes? Como un centro de creación. Eso, perdonen que me alargue. Muchas gracias, Paulina. Pero, a ver, yo voy a pasar a comentar algunas cosas porque, de hecho, hay una alusión directa a mí. Y, de hecho, ayer hubo esa conversación, y esa conversación lo que hace es recoger una inquietud que proviene de un área específica. Esa área específica es la producción cinematográfica, y que no cuenta con un espacio de exhibición en toda la universidad, aun cuando estamos viendo que su producción ha crecido de forma exponencial. Al interior de la universidad sabemos que todas nuestras áreas se desarrollan fuera de la universidad. Lo interesante es ver cómo esa área en específico se desarrolla al interior de la universidad. El profesor Agüero nos pone en atención que existiendo salas para danza, salas para música, salas para la creación de las artes visuales, no existe ningún espacio específico para la exhibición de obra
que evidentemente lo que hace aquí no solamente es exhibir la obra en términos extensionales, sino que verdaderamente la emergencia de la obra no existe si no está en una sala donde efectivamente produce no solamente la relación con el público, sino su propia existencia. Bajo esa lógica es que se atendió una cuestión específica. Segundo, ya sabemos que han existido y siguen existiendo voluntades que de alguna manera han pretendido la construcción de espacios interdisciplinares. Estamos pensando en Vicuña Maquena 39, que es un proyecto que tuvo, como tú sabes, Paulina, incluso una materialización proyectiva, cuando estamos hablando de una maqueta o una serie de objetivos a cumplirse, y que hasta el día de hoy no se ha materializado. De alguna forma, cuando leemos nuevamente la presentación de la política, perdón, o sea, me parece que eso está claro en la presentación. O sea, la verdad que ya se ha planteado, no solamente ahí, sino en otras instancias, la necesidad de un espacio de creación, investigación y, digámoslo así, con una voluntad inter y transdisciplinar. Eso está en la política, pero no obsta que nosotros tengamos que esperar el nacimiento de esta política para poder hacer cuestiones que tienen que ver justamente con aquellas cuestiones que hemos identificado como necesarias e imprescindibles. Y por ejemplo, voy a poner un par de casos, ¿no? O sea, el decreto de SECAI, que se realiza hace un par de meses atrás en facultad. El SECAI es el Centro de Creación Artística e Investigación Interdisciplinaria, que no estaba decretado. Y eso me parece que es un avance, porque al mismo tiempo le propone una institucionalidad para un espacio que hasta el día de hoy no la tenía. Bajo esa lógica, se puede pensar en el fortalecimiento de esos espacios de creación e investigación donde se produzcan verdaderamente cruces y que nos permitan potenciarlo no solamente en términos del financiamiento, sino del reconocimiento de la producción que se pueda realizar al interior de esos espacios. Y finalmente, yo creo que para terminar, vuelvo a insistir sobre la idea de que la política, entre comillas, o el nacimiento de esta política, no debe inmovilizar los esfuerzos que estamos realizando todos en nuestras unidades. Muy por el contrario, esos esfuerzos se tienen que ver reflejados en esta política y fortalecidos una vez que la política nazca. Yo vuelvo a insistir, me parece que debemos seguir trabajando en consonancia con lo que aquí de alguna manera se reconoce, pero que ese trabajo es el origen de esta política. Y por eso lo hemos discutido ya en una gran cantidad de sesiones y hoy donde se abre también a aquellos que no participan regularmente en esta comisión. Carla tiene levantada la mano y por favor le doy la palabra. Muchas gracias. Hola, yo soy del grupo de funcionarios acá presentes que no conocía previamente el trabajo que ustedes estaban desarrollando. Yo trabajo vinculada a dos espacios, también doble militancia, trabajo para la Oficina de Equidad e Inclusión de la BAEC y también para la Unidad de Aprendizaje del Departamento de Pregrado de la BAA. Soy funcionaria de la universidad encargada del programa de mediación cultural del PASE de la Universidad de Chile. Y trabajo, por ejemplo, en este espacio de mediación cultural con un equipo que lo conforman estudiantes de la universidad de distintas carreras de pregrado, bajo un modelo similar a las tutorías, por ejemplo, académicas, pero también a partir de la política de equidad e inclusión y el modelo educativo 2018 que tenemos, que es como lo que nos mandata a trabajar. Y además de que parecerme que el trabajo que ustedes exponen es súper interesante, relevante y necesario, también me generan algunas dudas de ese lugar donde yo participo como funcionario de la universidad, porque creo que estoy un poquito más de cerca desde los procesos formativos de los estudiantes. Entonces quisiera dirigir mis preguntas hacia eso, hacia el espacio de la formación y la docencia, pero de la formación estudiantil. Y pensaba dos cosas. Primero, puntualmente, como desde lo que ustedes manifiestan de la valoración de la creación artística como actividad académica, pensaba si eso también incluye o repercute, incide en la comunidad estudiantil de la universidad, en tanto que los procesos formativos
no muchas veces incluyen un componente de creatividad como factor de aprendizaje, por ejemplo, que es una de las formas que nosotros trabajamos dentro del programa de mediación cultural que yo llevo en el PASE. El PASE, por lo demás, si alguien no lo conoce aquí, es un programa que, según la política de inclusión de la universidad, trabaja en el periodo de tiempo o en la etapa de transición a los estudios superiores. Entonces yo me vinculo con estudiantes de educación media y con estudiantes de educación superior. Hay una responsabilidad institucional y política al respecto. Entonces me preguntaba eso primero, ¿cómo incide en la formación estudiantil en este caso? Entendiendo que la creatividad como también una habilidad a formar en los estudiantes, partiendo porque esta es una universidad que genera conocimiento, tiene alguna incidencia desde el lugar que ustedes están proponiendo hoy día. Y lo segundo que quería preguntar, que tiene que ver con mi vinculación al PASE de la Chile, es si hay alguna relación, algún vínculo que se quisiera proyectar o se visualice con la política de inclusión y equidad, en tanto, o específicamente pensado para los estudiantes de accesos de vías especiales de la universidad, que son el grupo estudiantil con quien yo al menos me vinculo. Y que me parece también súper interesante que se pueda a lo mejor ver, visualizar alguna colaboración de ese tipo, y partiendo también porque, por ejemplo, desde el espacio que a mí me corresponde estar desde el departamento de pregrado, trabajamos en base a metodologías innovadoras, como ustedes señalaban también. Entonces creo que hay una serie de sincronías o sintonías que se están desarrollando, al menos con la labor que a mí me compete. Entonces esas creo que eran como las dos preguntas que me genera la presentación que ustedes hacen. Muchísimas gracias, Carla. A ver, yo voy a tratar de dar respuesta a una parte, y me parece que quien está autorizado a dar la segunda respuesta será el senador Bustamante, y ya se ríe porque sabe que lo voy a invitar a contestar. A ver, respecto a la primera, me parece que hay dos cosas que son sumamente importantes. La primera, considerar que la actividad académica necesariamente debe incidir en los procesos formativos de los estudiantes. O sea, yo no podría pensar que la investigación, la creación, la innovación, la extensión, no deban ser actividades que redunden en el fortalecimiento de esos procesos formativos, en el enriquecimiento, pero al mismo tiempo considerar que, y aquí es donde viene la segunda parte de mi respuesta, que los procesos formativos deben ser considerados en creación artística. Y aquí hay una diferencia que aquí es bien importante, porque de alguna forma la creatividad puede existir de una manera transversal en la universidad. Incluso se podría llegar a ser creativo en ámbitos como la investigación. No le gusta mucho el término al profesor Bustamante, pero lo voy a decir igual, las ciencias duras. Usted después me corrige, me dice qué otro término podemos ocupar, pero con eso nos vamos a entender por ahora. Podríamos ser creativos ahí, y como nos invitaron también de la mesa de innovación, podemos ser creativos en la misma innovación. El asunto está en que esta política, en lo que nos compete en esta mesa, trabaja los ámbitos de la creación artística, justamente para diferenciarlos de aquel factor habilitante que podría ser entendido como creatividad y que podría existir fuera de los ámbitos de la producción artística como tal. Entonces, en términos de resumen de aquello que le planteo, es que los procesos formativos de los estudiantes deben ser necesariamente fortalecidos por la producción académica, y esa es la distinción de la Universidad de Chile respecto de otras casas de estudio que no tienen este carácter complejo, digamos, ¿no? Donde no necesariamente se realiza investigación y creación y solamente formación de estudiantes, sino que la formación de los propios estudiantes de alguna manera se enriquece de la actividad académica de quienes formamos parte de la universidad, y que de alguna manera la creatividad, si bien puede ser entendida transversalmente en la universidad, en este caso nos compete aquello que denominamos creación artística, y que de alguna manera ya se haya definido al interior de la universidad en algunos documentos. Antes de darle la palabra a Víctor, le voy a dar la palabra al senador Bustamante para que pueda contestar la segunda parte de la inquietud de Carla. Muchas gracias. Gracias, senador. La verdad que casi siempre me tiran la pelota de la equidad y la inclusión por ser raro de repente, pues eso es lo que pasa. Ahí estamos como los raros ahí hablando de los raros. En fin, lo de ciencia dura y ciencia blanda, la verdad que, ¿por qué lo planteo? Porque, bueno,
varias cosas, pero hace poco estuve viendo la última obra de Manuel Infante, ¿no? De cómo convertirse en piedra, donde hace una reflexión bien interesante respecto a lo duro, lo blando, a las piedras, a lo humano. Entre ellos, como que las habilidades blandas, pues, ¿no? Esas habilidades que nos permiten comunicarnos, relacionarnos, que han sido llamadas habilidades blandas, como que lo duro fuera lo otro, ¿no? Entonces, en esa lógica binaria, muchas veces cuando se dice ciencia dura, ¿no? También existe como una ciencia blanda, que yo no sé lo que significa igual, pero la verdad que no me gusta ese binarismo, porque creo que de alguna manera jerarquiza. Y ahí, bueno, la creación artística, cada una la situará donde le parezca, ¿no? Pero respecto a la equidad y la inclusión, es un pilar fundamental, digamos, en todas las políticas transversales de la Universidad de Chile. Por lo tanto, eso requiere un desafío, ¿no? Como podríamos simplificarlo y decir, bueno, en términos de equidad e inclusión, tenemos una política de género en la cual estamos trabajando ahora, y podríamos decir, bueno, entonces, si hay 10 directores, 5 tienen que ser mujeres, ¿no? O sea, eso podría ser una respuesta. Yo creo que con el marco que tenemos y con lo que hemos podido avanzar, eso se puede complejizar en términos de varias cosas. O sea, primero en la historia del arte, de hecho, y en la creación también hay un tema de género muy importante asociado, bueno, desde que en el colegio, ¿no es cierto?, estudiamos a los pintores y a los grandes artistas, ¿no es cierto?, digo los, como hombres, ¿no es cierto?, sujetos cis, blancos, hasta tensionar también el acceso universal, ¿no es cierto?, a la obra, y también la creación por parte de las diversidades funcionales y los cuerpos, digamos, que no caben en estas lógicas de cuerpos productivos para la era neoliberal en la que vivimos. Y también desde el género, ¿por qué no plantear también superar ese binarismo y también todas las identidades trans, que también tienen muchas cosas que decir y aportar en términos de la creación y la generación de conocimiento? Entonces, yo ahí pienso que lo que tú estás diciendo, Carla, tiene que dialogar con la política, o sea, en términos primero entre los estamentos, y luego también complejizar esa idea de equidad e inclusión. A mí la verdad que la inclusión, personalmente, aquí esto es personal y me arriesgo a que no me pueden tirar un tomate porque no estoy ahí, pero la verdad no me gusta nada. O sea, creo que la inclusión ha sido una trampa, porque es binaria, sitúa a alguien que incluye, a alguien que es incluido. Yo me gusta más la idea de expansión, que implica cómo enfrentar esas diversidades y de ahí generar como conocer una experiencia que es imposible de conocer, porque tiene que ver con una corporalidad, con una vivencia. Yo creo que eso debe tensionarse también en esta política y es un aporte lo que tú estás planteando. O sea, este es el primer cuerpo, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos acá. Y de hecho ayer estábamos conversando aquí en la mesa y en la reunión de ayer también discutimos respecto a este principio de equidad e inclusión en cómo plantearlo. Entonces yo creo que lo que tú dices aquí es un aporte, pero yo creo que hay que mirarlo de manera compleja. También tenemos una política, ¿no es cierto?, pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas, que también tensiona la creación artística. O sea, ¿qué tienen que decir, ¿no es cierto? O vamos a seguir hablando como... Lo mismo también pasa con la investigación. O sea, los sujetos de estudio, personas que se estudian sus problemas desde la academia, ¿no es cierto?, desde lo que nosotros estamos pensando o viendo. Entonces, yo agradezco tu aporte y sin duda tiene que dialogar con la extensión universitaria, con la docencia y vamos a tratar aquí también de generar un cuerpo en ese punto que trate de abarcar, ¿no es cierto?, la equidad y la inclusión dentro de la Universidad de Chile, como con los avances y los progresos que hemos logrado con bastante lucha. Entonces yo agradezco lo que tú planteas y estoy súper de acuerdo en eso, ¿no? La equidad y la inclusión debe ser no solo un principio como que viene como a adornar o que tiene que estar más, ¿sí?, sino que tratar de abordarlo de la manera en que realmente lo amerita, porque por algo es un principio, porque se ha discutido bastante y sobre todo se ha denunciado. O sea, si todas estas políticas que tienen que ver con eso nacen desde denuncia o discriminación, lamentablemente, dentro de las instituciones. Entonces, parte de la historia. Espero haber respondido a tu pregunta, Carla. Gracias. Sí, perdón, voy a plantear otra cosa también, que creo que es complementario a lo que tú señalas. Primero, lo que yo me refería del programa PAS en la universidad y que tiene que ver con la política de inclusión, tiene también, creo que la pertinencia de hablar de eso finalmente desde el punto de vista de los procesos formativos de la comunidad de estudiantes de esta universidad. Desde mi punto de vista también incluye pensar que esas formas o ese proceso formativo no solo es académico, sino que hoy en día, sobre todo con lo que hemos aprendido mediante pandemia y clases virtuales, probablemente tiene que ver con que la experiencia y la vida universitaria se vio profundamente afectada. Entonces,
pensaría o me gustaría pensar que lo que ustedes hoy presentan también va a incidir profundamente en ese cambio, en cómo un estudiante tiene una experiencia universitaria mucho más enriquecedora en esta universidad. Situación que no muchas veces sucede con estudiantes que ingresan por vías especiales de admisión, como por ejemplo los estudiantes PASE. Y también el que, por ejemplo, coincido con Luis cuando decía que la creatividad debería ser un asunto transversal a todas las personas, porque en verdad es una habilidad para la vida. Y ustedes se sorprenderían realmente de saber lo creativos que son los estudiantes, no necesariamente de las carreras artísticas o de las disciplinas artísticas. Yo, por ejemplo, mi equipo directo, por eso lo manifiesto acá, participan estudiantes que son de Buchef, de FEN, de astronomía, y por ejemplo, la comparación o el diálogo que pueda haber con los científicos, los mismos estudiantes manifiestan que los métodos de observación, que son parte del método científico, también les permiten pensarse como seres creativos. Entonces creo que si nos vamos a lo concreto, o lo que exponía también Paulina hace un rato atrás, tiene que ver un poco con eso, con a lo mejor proyectar algunas acciones incentivando lo que ya existe en la universidad. Entonces yo comento esto, que existe un programa que se dedica a fortalecer la vida universitaria y la experiencia estudiantil desde ese lugar, y sería fantástico que pasara también por este concepto de creatividad e innovación educativa. Sí, Carla, yo estoy súper de acuerdo, y hay que buscar ahí la manera de estaba justo la senadora Berrío aquí, que es la presidenta de la comisión, y se desconectó, pero yo pienso que eso es fundamental, o sea, fomentar el acceso también a la creación artística. O sea, ¿cómo no ¿no es cierto?, que han sido excluidas? En este caso, las estudiantes PASE, tenemos la experiencia, ¿no es cierto?, de diálogos, de ir a distintos colegios como a mostrar nuestras creaciones, nuestro trabajo, porque no hay otro acceso. Entonces, yo creo que ahí hay que reforzar ese, y obviamente articular, ¿no es cierto?, a la universidad con quienes estemos trabajando en eso. Así que eso, gracias. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Carla. Víctor, por favor, tiene la palabra. Hola a todas, a todos. Mi nombre es Víctor Feinsilver, no soy Frank Silva, pero Feinsilver, pero da lo mismo. Yo soy académico del ICI, y un poco adelantando mi opinión es básicamente ir en la misma línea de lo que escribió Lorena Herrera, también de lo que dijo Paulina Mellado. Y desde mi perspectiva, yo justo este año cumplí 12 años desde que ingresé por concurso a la Escuela de Cine del ICI, y la verdad es que he visto una misma historia en capas distintas. Es decir, están las prácticas de las personas que hacen creación artística en una desconexión que ha ido disminuyendo con los años, pero una desconexión total con lo que la universidad entiende. Me acuerdo, hace, no sé, 11 años se formó la primera comisión de los conceptos de investigación, y ahí por fin se hizo la diferencia entre lo que decía Patricio, de lo blando versus las ciencias duras, etc. Ahí recién dijeron, pero la investigación es distinta en arte. Después vino el Bicentenario, que en el campus Juan Gómez Milla fue un impulso tremendo durante casi una década para generar alianzas interfacultades. Después, como consecuencia quizá indirecta o directa, nació la Dirección de Creación Artística, y que ha tenido un rol en visibilizar, en apoyar, ¿cierto? Y ahora, en estos últimos años, en esto apareció y se fortaleció los conceptos de inter y transdisciplina, que efectivamente son etapas en un desarrollo de cómo existe el arte y la cultura en la universidad. Y ahora yo siento que este proceso histórico naturalmente condujo a esta política, a esta formulación de una política, pero ahí retomo lo que dice Lorena, lo que dice Paulina, es que la desconexión existe aún. Entonces, efectivamente, está muy bien tener una política. Yo simplemente quiero citar el ejemplo en la industria audiovisual. Demoró años en hacerse una política sectorial del audiovisual, se formularon sendos documentos, objetivos, sus bajadas, sus cosas, y luego la manifestación concreta de estas políticas en planes, programas, recursos, financiamiento, depende casi que del gobierno de turno, la voluntad o no, como en todo, ¿cierto? La Chile es igual que el país, depende de
mucho de la voluntad política, ¿no? Entonces, yo lo que siento ahora, ante la perspectiva de que en 6 meses más tenemos, o sea, ya va a empezar la carrera de candidatos a rectoría, y candidatas y candidatos, y que en unos meses más vamos a tener elecciones, y en medio año más, o 8 meses más nuevo rector, es que efectivamente la política no basta si no tiene una bajada. Entonces yo creo que efectivamente un poco como se hace una forma de comprometer a las candidatas y candidatos, es decir, ya existe una política o se está prácticamente terminada, pero ahora hay que comprometer la voluntad de generar la bajada concreta para disminuir lo que a mi juicio es la brecha fundamental entre las prácticas, que es lo que decía Paulina, las prácticas se hacen, aunque no se ganen los fondos, uno sigue insistiendo con sus propios recursos. Y por otro lado, la universidad que de alguna manera tiene que hacerse cargo que somos una comunidad, y creo que fue Fernando, claro, que mencionaba que efectivamente la contribución económica de la creación artística de la universidad siempre aparecerá menor, porque los mismos recursos estatales son aventuras individuales. Las personas, los creadores postulan como creadores o como productoras, y no hay, entonces casi nunca hay overhead o estos tajada que sigue la universidad, y no creo que la idea sea forzar a cobrarle a los creadores una tajada, sino que el mismo sistema de financiamiento de la creación en Chile hace que son aventuras individuales. Uno postula como grupo, individuo, productora, entonces jamás va a figurar como un ingreso económico en la universidad lo que hace la creación artística, porque va por fuera. Entonces, dado que eso es una realidad, tendría que, creo yo, para usar exactamente las palabras de Lorena Herrera, que yo creo que la etapa siguiente, antes de que vengan las elecciones a rectoría, es difundir esta política, pero sobre todo generar la discusión para el modelo de aplicación de las políticas. Como por ahí decía, ya perdón, se me fue quien lo dijo, pero los centros extensionales de la universidad, el MAC, el SEAC, o sea, toda la infraestructura cultural de la universidad pareciera que es de ella misma y no de la universidad, porque los académicos tenemos que ir a tocar las puertas individualmente para proponer proyectos como si se tratara de un centro de otra ciudad o de otra universidad. Entonces, en el fondo, lo que yo creo, para hacer una bajada concreta, es que las prácticas ya han sido visibilizadas, ya existe dirección de creación, pero se necesita algo intermedio entre la cosa abstracta de la política universitaria y este otro nivel de las prácticas reales. Se necesita una suerte de, casi que le llamaría un decálogo de compromisos para que los candidatos asuman, ¿sí? Así se hacen en el país en todas partes, un decálogo de compromisos de cuáles son las acciones que el nuevo rector o rectora van a hacer durante 4 años para disminuir esta brecha. La universidad allá y sus políticas en un nivel abstracto, algunos pequeños dispositivos de financiamiento, pero la otra realidad es cómo los museos, centros, grupos artísticos y núcleos se tienen que autofinanciar en permanencia. Y no se trata solo de una cuestión de financiamiento, se trata que la universidad se abra con sus infraestructuras a los académicos y académicas. Eso, yo creo que hay un decálogo de compromisos que hay que forzar a los candidatos a rector para que asuman, ya que es la época de los compromisos y quieren votantes, entonces yo creo que hay que ser pragmático y hacerlo así. Es lo único que se me ocurre para no quedarme en eso. Gracias. Espero que se entienda. Gracias, Víctor. Fernando, por favor. Sí, yo creo que la reflexión respecto a sobre el tema de la próxima elección a la rectoría, creo que de todas maneras van a tener que existir compromisos respecto a la ejecución de las políticas que se han implementado o que el Senado ha redactado en los últimos años, y por lo tanto compromisos concretos respecto a ya instrumentos concretos, ¿no? La política es un avance absolutamente, porque va a incidir
por un lado en una presión desde el propio Senado y en este caso del Servicio Central. Tengo entendido que ha habido otras veces en que el Senado también ha actuado de manera, digamos, conjunta con alguna vicerrectoría. En este caso yo no recuerdo un ejemplo en donde la vicerrectoría que corresponde ha trabajado plenamente con el Senado, es decir, en cada una de las mesas hay un directivo de la BID, además de un profesional, además de mucho tiempo dedicado en entregar desde insumos técnicos hasta ideas, etc. Por lo tanto, tácitamente también hay un apoyo desde el nivel central. Evidentemente que estamos en un proceso y a nivel país, no solo de la universidad, de seguir redefiniendo prioridades, y yo creo que no hay nada mejor que participar de ese proceso con un diagnóstico claro, con una hoja de ruta clara y con un plan o un informe financiero de lo que eso significa. Ese informe financiero incluso corresponderá también a las etapas y los procesos. Como comentario personal, ya que está la profesora además Nuri González acá, quiero transparentar mi idea de que si bien es muy importante generar una mayor vinculación entre los espacios extensionales y los ámbitos académicos, esto tampoco es tan sencillo de realizar. Las agendas, los tiempos, los financiamientos propios de los espacios, como el Museo de Arte Contemporáneo, como el Museo de Arte Popular, están también muy tensionados, uno, por la obtención de recursos para su sobrevivencia y obtención de recursos que lo hacen de manera externa, ¿no? Segundo, los espacios tampoco son galpones vacíos, tienen colecciones, tienen agendas en estos dos casos, por ejemplo, las artes visuales, de exhibición, y yo creo que la intención o lo que se ha mencionado en la política es que por supuesto que se puede profundizar ese vínculo, ¿sí? Pero no se trata de que el Museo de Arte Contemporáneo ahora lo vacíen y sean espacios, sean talleres de creación del Departamento de Artes Visuales. No creo que eso tenga ningún sentido, porque además sus roles trascienden evidentemente, no quiero decir con esto que lo dejan de lado. Hay nuevas maneras en que se está trabajando en conjunto con los departamentos y las facultades, hay cada vez más iniciativas conjuntas, pero creo que lo que alcancé a escuchar del comentario que hizo Paulina Mellado es que efectivamente la universidad tiene que comprometerse a una inversión en nueva infraestructura, ¿no? O en mejorar la infraestructura que hoy no se puede por diferentes razones, por ejemplo, equipamientos acordes, ¿no? A lo mejor en algunas facultades hay salas que con un equipamiento distinto pueden utilizarse como espacios de creación. Pienso en la sala Agustín Ciré, pienso en la sala Isidora Seger, pienso evidentemente que hay una inversión que es necesaria que haga la universidad y no solo pensar en recurrir a esta como idea que puede parecer muy viable, pero que en la práctica no lo es tanto, respecto de los espacios de extensión, ¿no? Lo digo como director de creación artística, hemos desarrollado iniciativas conjuntas, pero uno también comprende y tiene que comprender la realidad de esos espacios, no es simplemente como verlos como una caja donde ahí puedan ir de 4 a 6 los académicos de 22 horas y de 10 a 12, no, digamos, si no, entonces no serían museos, si no, perderían ese rol. Yo creo que hay que promover una mayor sinergia y al mismo tiempo poner el tema, como se discutió en la mesa, de que los académicos y académicas de creación artística tienen que tener espacios para realizar su generación de conocimiento como en otras áreas, ¿no? Laboratorios, etcétera, etcétera. Eso. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Le daré la última palabra a la profesora Nuri González, atendiendo la hora en que estamos.
Profesora Nuri, Sí, por favor. básicamente porque fui aludida, ¿no? Bueno, yo no tengo doble militancia, yo creo que tengo 9 militancias, desde estar en la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional, donde creo que soy la voz disidente. Es bien complejo ahí, porque la universidad tiende a mirarse a sí misma como que lo hace todo bien, y yo creo que no. También creo que es una comisión de autoevaluación institucional que no tiene, siempre he dicho que, y ha quedado en acta, que va a llegar un minuto en que ahí no está, esta universidad es triestamental, entonces no está la mirada ni de los funcionarios ni de los estudiantes. Por lo tanto, ese es un tema donde, claro, se ve, estamos en la mitad de camino que es esa cosa que se autoevalúa, la acreditación y tal. Yo no sé si en lo que se comprometió en la acreditación cuánto se ha avanzado, pero eso es un temazo. Segundo, en relación soy la coordinadora del Magíster de Artes Visuales. Entonces ahí cuando hacen referencia a la contratación de creadores, bueno, hay una cuestión muy compleja que tiene que ver con los claustros, y la contratación en rigor son de los departamentos a los cuales se adscriben los magísteres. Entonces, contratación de creadores es una cosa media compleja, y que yo no sé cómo va con todo lo que esta cosa maldita de tener que hacer todo en relación a la acreditación de los programas, ¿no? Bueno, ahí la profesora Mellado, que ayer tuve que ser para evaluador del magíster de coreográfico, de creación coreográfica, se veía la dificultad de poner en el claustro creadores que no están dentro de la universidad. ¿Ya? Entonces son cuestiones como muy complejas de cómo funciona esta universidad. Y después, en relación a directora del MAPA, bueno, el MAPA es un espacio que está abierto, siempre hemos estado abierto. De hecho, al estar en el GAM, tenemos una sala que intentamos que si alguien de otro, al menos de la facultad, la necesite, que pueda usarla. Y efectivamente, como dice Fernando, nosotros tenemos una programación, pero bueno, en este minuto tenemos una plaga de películas, de termitas, entonces estamos ahí ratoneando. Aparentemente ahora vamos a tener un apoyo de rectoría para frenar esa plaga, pero así funcionamos. Entonces, todo lo que el MAPA ha podido lleva, desde que soy directora, hace 10 años, y no me puedo ir porque no hay cómo irse, porque no termina nunca mi cargo, ¿me entendí? Ya. Pero tenemos 10 publicaciones, exposiciones, todo con fondos externos, fondos que no los pedimos por la universidad, porque no hay nada peor que le pueda pasar a uno que la plata entre a la universidad, porque Chilecop, entonces son los propios investigadores del museo los que piden esos fondos. De hecho, el año pasado firmamos un convenio para apoyar con el Ministerio de las Culturas, para apoyar a los artesanos, y todavía no podemos terminar de pagarles, y como que se va a ir el COVID y todavía no les vamos a pagar. O sea, es como una cosa impactante, ¿me entendí? Que era de apoyo, sobre todo el año pasado. Entonces, lo que nadie entiende tampoco muchas veces es que este aparato público es de una complejidad que te entra a la plata. Entonces, que las 3 UTM, que la orden de compra, que ya, eso es por un lado en relación a los fondos que tienen que entrar directamente a la universidad. Cuando hace un convenio con el ministerio y resulta que en alguna facultad, en alguna parte, no rindieron, la universidad no rindió el proyecto y te paran, y eso lo sabe Fernando, y yo agradezco porque Fernando, desde que digamos que está la DICREA, hay un área ahí que le hace como unos seguimientos a los proyectos ganados por la universidad, porque si no es una pesadilla. Y lo otro que quería decir, una de mis otras militancias es la plataforma cultural. O sea, estamos frente a una plataforma cultural de Campo Juan Gómez Milla. Ahí está Víctor, que sabe exactamente cómo padecemos. Estamos desde abril, más o menos, trabajando en conjunto,
Porque claro, es una plataforma que se pensó en el año 2010, que iba a estar el 2013 todavía había proyecto de iniciativa bicentenario, con eso íbamos a poder habilitarla, se quebró, finalmente, en vez de que se entregara el 2010-11, la plataforma se está entregando 10 años con tardío. Se entregó casi oficialmente ahora en agosto a la municipalidad y tal. Y estamos ahí de cómo habilitamos esa plataforma. Una plataforma que pena que se fue Ignacio, donde se supone que el Licey y la Cineteca iba a tener un cine. Imposible hacerlo porque, o sea, mal pensada, mal construida, es una pesadilla. Y ahí era pensado una cineteca para... Ya. Entonces, para armar esa cineteca, no sé cuántos millones son. Entonces, un poco retomando lo que decía la Paulina, hay cosas que existen en la universidad, ¿te fijáis? Bueno, está esa plataforma donde se va al museo finalmente, estamos esperando que aprueben los presupuestos para las vitrinas, no sé cuándo va a ser eso, no sé si el cambio de rectoría nos va a ayudar en algo, pero también está, donde ahí iba a haber un cine, entonces esa podría ser la opción audiovisual, pero creo que habilitar el cine ahí, te la regalo lo que vale. Entonces es muy angustiante. Bueno, está el laboratorio que está dirigiendo Víctor, se va a la Cineteca, entonces tenemos esta plataforma cultural que todavía no se sabe con qué se va a financiar, aunque se supone que el Consejo Universitario aprobó financiamiento por 5 años, hay que habilitarla, la habilitación son como 500, 600, no sé, solo el mapa son 500 millones. Entonces uno dice, y uno mira Karen, ¿y por qué tienen plata? Entonces pasa eso, uno mira la deuda de la facultad en relación al hospital, o sea, es re complejo, y eso podría decir, ya que me hiciste hablar, Fernando, pero creo que ahí hay cosas, porque también se piensa, o sea, como, claro, que puede ser mucho más importante lo que puede estar sucediendo en Karen a lo que puede estar sucediendo en una plataforma cultural, pero así como lo dijo una actriz que no recuerdo el nombre, finalmente en plena pandemia, cómo sobrevivió la gente leyendo, escuchando música, mirando películas, o sea, es una cuestión, y ahí hago una distinción, porque yo creo que lo transdisciplinario y lo creativo es una cuestión, a mí me da susto esto de cómo ponerle normas, porque es una cuestión natural e inherente a la creación, y creo que eso viene existiendo hace más de 20 años. Pero es un poco eso lo que quería decir, que yo encuentro interesante que haya como una política, pucha, no creo nada de lo que pueda pasar, porque uno lo padece día a día y lo lleva padeciendo por años, y claro, uno no tiene un rector que tiene una sensibilidad, que lee poesía, pero estamos igual, ¿cachai? O sea, como... Y sí creo que los espacios, por ejemplo, nosotros luchamos, y no puede ser eso así, como programas magístrales visuales, que si uno ve los egresados, están casi en su 80% exponiendo a lo largo del mundo, están en distintos países, luchamos por años que el magíster terminara con una exposición de sus estudiantes en el MAC. Y resulta que le daban espacio, no sé, a la Universidad Mayor, al ARCI, a todo, menos a la propia universidad. Entonces, un poco lo que decía la Paulina, o sea, ¿por qué en el MAC de la Quinta no pueden estar las creaciones coreográficas? O sea, yo creo que una cosa es, como dice Fernando, tenemos una programación, pero tenemos que pensar que le debemos un espacio a las creaciones, obviamente pasando por un comité curatorial y todo el cuento, de la propia, de los creadores de la propia universidad. Eso nomás, me callo. Muchas gracias, Nuri. A ver, yo creo que como corolario, resumen, me parece que aquí este trabajo ha ido de alguna manera resumiendo todas las inquietudes que se han presentado desde los diversos lugares desde donde provenimos para conformar una propuesta que va a venir a ser parte de la política.
Me parece que las preocupaciones las compartimos, ¿no? No solamente respecto del financiamiento, del cumplimiento, sino también de la periodización de ese cumplimiento en una etapa posterior, una vez que esta política nazca a la luz del derecho, como dicen algunos, ¿no? Me parece que esas cuestiones son preocupaciones que nosotros también vehicularemos, haremos llegar a través fundamentalmente de Fernando, que va a estar ahí en esa comisión trabajando para ver cómo esto se va a articular. Yo estaba pensando en la referencia al propio PDI de universidad, ¿no? Donde claramente existen, digámoslo así, medición de los cumplimientos, objetivos a los cuales hay que arribar en un tiempo determinado, y me parece que en ese sentido es muy claro aquello que el PDI Universidad nos va colocando. Desde esa misma perspectiva, muy probablemente también tendrá que acontecer así en la política de investigación, creación e innovación. Me parece que esto también debe ser un impulso, ¿no? Un impulso a todos los que formamos parte de esta universidad, donde la política será un lugar donde se viene de alguna manera a resumir estas preocupaciones, voluntades, inquietudes y perspectivas. Pero eso también se acompaña del ejercicio permanente de todos los que en cargos directivos, como académicos, como funcionarios de colaboración, como estudiantes, componemos un grupo que finalmente está trabajando no solamente en pos de la creación artística en particular, sino de la universidad en su totalidad. Si no queda otra palabra pendiente, yo daría término a la reunión agradeciéndole a todas y a todos por la participación hoy. Tendremos en consideración las conversaciones que hoy hemos llevado adelante para finalmente integrar aquellas cuestiones que han emergido y hacerlas llegar también a la discusión de la propia mesa como de la política en general. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias a Buenas todas, a todos. Gracias.